Bien. El que tiene Biblia, por favor, me acompaña en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Como ven acá, tenemos un cuadro que se llama Los dos caminos y los dos destinos. Y según la Biblia, esa es la situación del ser humano. El ser humano se encuentra en uno de estos dos caminos. Y queremos partir con el texto que aparece allí sobre la flecha roja que se da acá, en Mateo 7, versículo 13. Mateo 7, versículo 13, dice así la palabra del Señor. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Leeré nuevamente el texto. Versículo 13. Dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Estrecha es la puerta, dice el Señor. ¿A qué puerta se refiere? Es la puerta de la vida. Todos nosotros hemos nacido en esta vida. De cierta manera todos hemos entrado a esta vida de la misma forma. Hemos nacido de nuestros padres. ¿Y por qué todos entramos de la misma manera? Porque todos descendemos de dos personas. Dios, cuando creó el mundo, creó la tierra, el cielo, puso en un lugar especial el huerto de Edén. Allí, tomando tierra, formó al hombre, a imagen y semejanza de Dios. Pero nos dice la Escritura que varón y hembra los creó. Fueron las dos primeras personas aquí en la creación. ¿Por qué creó Dios al hombre y a la mujer? Porque es un Dios lleno de amor. Y Dios quiso volcar ese amor, quiso comunicar ese amor a personas para que tuviésemos comunión con Él. Por eso el hombre fue el representante de Dios aquí en la tierra. Adán lo puso sobre toda la creación para que la rigiera, para que trabajara también en ella. Pero hubo un problema. Vino el enemigo de Dios, y que él se constituyó también el enemigo del hombre. Satanás, el diablo, introdujo el pecado en esta pareja. Es por eso que existe la muerte, porque así lo dice la Escritura. El pecado entró, la muerte entró por el pecado. ¿Cuántos fueron los pecados que constituyeron al hombre un pecador? Fue un solo pecado. ¿Cuál fue este pecado? La desobediencia. A Adán, cuando fue creado, se le dijo que él pudiese comer de todos los árboles que había en el huerto, menos de uno de ellos, el árbol del conocimiento del bien y del mal.
Esta era la palabra de Dios. Le dijo, de todo puedes comer, pero menos de esto. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta era la palabra bendita de Dios, la advertencia de Dios, porque Dios amó a la criatura. Por eso fue creado. Por eso fue creado a imagen de Dios. Lo dio con inteligencia, con una voluntad y con emoción. Él podía entender lo que Dios le dijo. Pero él tenía la voluntad de respetar lo que Dios decía o no hacerlo. Le dio emoción para que se emocionara con las cosas de Dios, para que sintiera, para que vibrara con la maravilla de la creación. Y vino Satanás y engañó a Eva. Le dijo que no iba a morir, sino que sería como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto fue el pecado de Satanás. Él quiso ser igual a Dios. Quiso estar en el trono de Dios, igualarse a Dios. Y esta intención, esta mala intención de Satanás, la quiso introducir en la mujer. Le dijo, seréis como Dios. Le dijo que iba a tener el conocimiento del bien y del mal. Pero ¿qué pasó? No le dijo que no iba a ser capaz de hacer el bien. ¿Y qué pasó? Solo se le dio cuenta que estaba desnuda. Siempre estuvo desnuda, pero ahora sintió vergüenza. Sintió vergüenza en la presencia de Dios. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Expulsarlos. Expulsarlos del huerto. Porque Dios, el Dios único y verdadero, el Dios de la Biblia, es un Dios santo, que no puede tolerar el pecado en su presencia. Por lo tanto, expulsó a aquella pareja. Pero dio una promesa, que vendría de la ascendencia de la mujer uno que heriría y destruiría a aquel que iba a descender de la serpiente. El que iba a descender de la serpiente, le iba a morder su calcañar. Entonces fueron expulsados. ¿Y dónde nacimos nosotros? Fuera del huerto. Todos los hijos de Adán, hombres y mujeres, nacieron separados de Dios. A Dios se le había dicho, el día que de él comieres del fruto, ciertamente morirás. ¿Y qué pasó? Alguien puede decir, bueno, Adán vivió 900 y tantos años. ¿Cómo es que murió ese día? ¿Qué es muerte? Muerte en la Biblia y en la realidad de las cosas significa separación. Cuando nosotros morimos, cuando una persona muere y su cuerpo es llevado al cementerio, lo que pasó es que su alma, su espíritu se separó de su cuerpo. Y allí está la muerte física. ¿Qué pasó en el huerto? En el huerto pasó esto. Hubo una separación. Aquí, primeramente, espiritual. Espiritual. Adán y Eva, que tenían comunión con Dios cuando Dios se paseaba por aquel huerto,
fueron separados, fueron retirados de aquel lugar de privilegio. Y todos hemos nacido fuera del huerto, separados, muertos para con Dios. Muertos, nos dice la Escritura, nos dice el Señor, vosotros estáis muertos en delitos y pecados. Nosotros ahora no nos hacemos pecadores por cometer muchos pecados, sino todo lo contrario. Porque somos pecadores, cometemos pecados. Al hacerlo, nos constituimos enemigos de Dios en malas obras. Ofendemos a Dios. Y Dios no puede tolerar el pecado. Si una persona está en la presencia de Dios, esa persona es muerta por la santa y gloriosa persona de Dios. Yo lo sabía. Por eso ya había preparado, desde antes de la fundación del mundo, el remedio para esta enfermedad tan grave. Es una enfermedad que Satanás inoculó en la persona, no solo en su cuerpo. Esta penetró en lo profundo del ser humano, en su alma. Por lo tanto, nosotros no nos contaminamos, dice el Señor, con tomar un alimento u otro, con tomar una cosa u otra, porque de dentro del corazón nacen los malos pensamientos, los homicidios, los asesinatos. Todo lo malo que hace el hombre, que hacemos, está dentro de nosotros. Solo se pone en evidencia cuando lo realizamos. Nosotros vemos a un niño, podemos decir que un niño es inocente. Pero ese niño, cuando se va desarrollando el pecado que lleva en sí. Así lo dice el salmista David. En pecado me concibió mi madre. ¿Significa que su madre estaba en un pecado especial cuando lo concibió? No. Significa que David se dio cuenta de que descendemos de personas pecadoras. Por lo tanto, el producto, si podemos llamarlo así por un momento, o el fruto, es una persona pecadora. Nosotros, aquí en esta nación, somos llamados chilenos, porque hemos nacido aquí, dentro de este país. Somos chilenos. Nosotros hemos nacido espiritualmente fuera del huerto, separados. Y como hemos nacido separados de Dios, hemos nacido muertos. Por eso, acá donde leímos, capítulo 7 de Mateo, versículo 13, el Señor dice, entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué dice entrar por la puerta estrecha? Porque no hemos entrado todavía. Hemos entrado por la puerta ancha. Por la puerta ancha caben todos. Por una puerta estrecha no caben todos. Hemos nacido todos en este mundo. Todos descendientes de Adán. Todos constituidos pecadores. Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Por lo tanto, aquí hay una puerta de entrada, hay un camino y hay un final. Y lo vemos aquí en el gráfico. Esa franja que va inclinada hacia abajo, donde se ven personas caminando, dice el camino ancho. Si uno sigue atravesando la muerte, el camino lleva al infierno y luego al lago de fuego. Ese es el futuro horrendo que cada uno de nosotros merecía. Y merece porque somos pecadores y cometemos pecados. Pero Dios
que el rico en misericordia puso una puerta allí, lateral, angosta. Pero sigamos en este camino, como primera reunión como punto de inicio. Versículo 3. Espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos, dice, no todos podemos pensar. Tal vez yo estoy en esos que no son muchos, en uno de los pocos. Bueno, le diré que en este camino ancho hay solo uno en toda la humanidad que no iba descendiendo, porque vino del cielo, solo hizo un caminar por aquí, como nos dice la palabra, hablándonos de aquel buen samaritano que iba de camino, a diferencia de los que iban descendiendo. También el Señor, hablando con Moisés y Elías, allí en el Monte Santo, en la Gran Tribulación, dice que ellos hablaban del éxodo que el Señor iba a experimentar en Jerusalén, la salida, iba nuevamente al cielo, porque venía del cielo. Pero si seguimos en la lectura, Mateo 7, versículo 14, dice así: porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nuevamente, si nosotros nos fijamos en esa franja amarilla, inclinada hacia abajo, donde dice el camino ancho, hay un camino lateral, dice el camino de la vida. Si se fija, llega al cielo. Hay una pequeña bifurcación allí, que uno se salta la columna de la muerte y otro la raspasa, pero los dos nacen en el camino angosto y su fin es el cielo. Ahora la pregunta es, ¿dónde se encuentra usted? ¿Se encuentra en el camino ancho que desciende o se encuentra en el camino angosto que va hacia arriba? Hay muchas personas, yo diría la mayoría de las personas, piensan que al final de sus días Dios va a decidir cuando pasen de esta vida a la eternidad. Se le ocurre pensar que hay una especie de balanza, poniendo en una las buenas obras y por otro los pecados. Y piensan que de alguna manera sus obras, sus justicias, sus buenas obras van a inclinar la balanza a aquel lado. Pero si usted se fija, este diagrama está hecho solo basándose en la Escritura. Y luego que ese camino es atravesado por la muerte, no hay manera de escapar del infierno. La única salida del infierno es el lago de fuego. Así, a medida que vamos pasando las reuniones, vamos también a ver de dos personas que allí no dice infierno, dice Lucas 16. Dos personas que se encontraron allí. Pero de momento estamos allí en el camino ancho. Hay personas en esta vida, y usted seguramente las conoce, ha conversado más de alguna oportunidad, y usted ve en ellas unas personas bondadosas, porque si bien todos somos pecadores, el pecado no se ha desarrollado en cada uno de nosotros de la misma manera.
hay personas que llevan una vida, podemos decir, intachable delante de los demás. Son buenos vecinos. No le llevan un peso a nadie. No han matado a nadie. Como muchas veces se dice, bueno, yo no soy tan malo. Bien, todos somos pecadores. Dicen, yo no soy tan malo. Yo no he matado a nadie. Yo no he violado a nadie. Por lo tanto, no creo que Dios me vaya a meter al infierno. Y ahí hay muchas cosas. Primero, en ese camino ancho, también hay una senda limpia. Si usted está o ha vivido o ha conocido una calle de tierra que sí tiene vereda por la orilla, en el invierno se hace barro. Si la persona va por el medio del camino, se va a embarrar con los vehículos o con alguna cabalgadura. Pero si alguien va por una vereda y está sobre aquel nivel, va a ir limpio. La lluvia, el barro no le va a afectar. Y uno va a ver que todo ese camino al medio va sucio. ¿Qué entendemos allí? Las personas que están metidas en el pecado y a ojos de todos son pecadoras, va por el medio del camino. Y ahí usted puede imaginarse cualquier pecado. Pero por la vereda va una persona limpia. Quizá tiene un poco de salpicadura el barro, pero prácticamente va limpia. Dice, esta persona es una persona religiosa. Es una buena persona, hace misericordias, da limosnas, atiende a los más pobres. Pero ¿sabe qué? En ese camino ancho, si usted se fija, va todo inclinado. No importa si nosotros nos consideramos, y eso es una otra realidad, si nos consideramos muy pecadores o muy poco pecadores, el fin es el mismo. Porque allí ha de intervenir Dios en usted. Es la obra del Espíritu Santo en este día. Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero si usted hace una introspección y mira hacia adentro, allí donde nadie puede entrar, solo usted, nosotros tenemos que reconocer que no somos buenos. Por lo menos no tan buenos. No somos suficientemente buenos para estar a la altura de que Dios requiere. Dios es santo. Nosotros somos pecadores. Y si usted no ha entrado por aquella puerta que se ve indicando allí, y lo vamos a leer, hay un texto que dice, Juan 10, versículo 9. Hablando el Señor Jesucristo dice, versículo 9 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta, dice el Señor. El Señor Jesucristo también se llama el Cordero de Dios, el buen pastor. Pero el Señor no es literalmente un cordero, un animalito. Son figuras que Él utiliza para que nosotros entendamos de mejor forma la Escritura. Como un cordero Él es manso. Como cordero Él fue llevado al matadero.
enmudeció y no abrió su boca, como hacen los corderos. No son matados, como una ovejita. El Señor Jesucristo fue a la cruz voluntariamente. Juan, el profeta, llamado Juan el Bautista, indicó al Señor cuando venía Él, dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios lo sabía todo. Sabía Él que nosotros íbamos a fracasar, que íbamos a desobedecer. Y nada, todos nosotros estamos incluidos allí. Porque Adán era el representante de la raza humana. Y como nuestro representante, él falló. Desobedeció a Dios. Fíjese bien, piensen en Adán, un momento. Adán desobedeció. Esa fue el pecado de la desobediencia. Él no mintió. Él no mató a nadie. Adán no violó a nadie. No le robó a nadie. No dice la Escritura que se haya enojado con nadie. Y fue expulsado. Y ya decíamos que la expulsión fuera del huerto constituyó muerte espiritual para él. Y todos nosotros hemos nacido, descendientes de él, muertos afuera. Usted puede decir, bueno, como decía, no se considere, o no se considera tal vez una persona mala. Pero fíjese en ¿cuál criterio? ¿Cuál es la verdad mayor? ¿Lo que Dios dice o lo que nosotros pensamos de nosotros mismos? El Señor Jesucristo le dijo a un hombre que el enojarse con su hermano, el hecho de que nosotros nos enojemos con alguien, con nuestro prójimo, o con nuestro hermano, aún carnal, sanguíneo, somos sujetos de juicio. Nos constituimos en asesinos, sin matar a nadie, sin darle muerte a nadie. El hecho de enojarnos con alguien. Estamos en el mismo nivel. Somos constituidos pecadores. Y como pecadores, todos en el camino ancho. El fin del camino ancho, el agua del fuego. Pero Dios, que es rico en misericordia, no quiere esto para nosotros. Por lo tanto, no es que Dios vaya a echar a alguien al infierno. Nosotros, al cometer pecado, estamos ganando como un sueldo. Usted trabaja todo un mes, al final de mes le dan su sueldo, ¿cierto? Una paga. Bueno, la Escritura nos dice que la paga del pecado es muerte. Así, nosotros, cada uno de nosotros, se está esforzando. Porque si uno ve un trabajo, uno tiene que esforzarse para hacer bien el trabajo. No es fácil. Aunque algunos vayan al deporte, jueguen, se esfuerzan en ser los mejores. Por lo tanto, nosotros, fíjese bien, nosotros nos estamos esforzando cada día por ganar la muerte. Y mire Dios, por el otro lado, Dios está dando un regalo. Nos está dando un regalo, la persona de su Hijo, su unigénito Hijo. Lo hizo venir a este mundo. Y fuese levantado entre el cielo y la tierra. ¿Qué pasó allí en la cruz? El Señor Jesucristo en la cruz, en su cuerpo santo,
porque era santo, sin mancha, sin pecado, hecho más puro que los cielos. En su cuerpo santo Él cargó todos nuestros pecados, todos sus pecados. El Señor murió por usted. Muchos entienden también que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió en una cruz. Pero el Señor Jesucristo murió por sus pecados. Usted reconoce esto, lo asimila como suyo. ¿Usted se da cuenta de que el Señor Jesucristo murió por su culpa? Cuando aquí voy a hacer una comparación bien básica, bien burda tal vez, cuando juega la selección chilena, dice todo alrededor, todas las personas que lean, ganamos. Cuando ganan, dice ganamos, pero nosotros no jugamos. Fueron 11 los que jugaron, y más los que se cambiaron. Ellos ganaron, pero todos decimos, o dicen la mayoría, ganamos. Se apropia de ese valor, de ese triunfo. Bueno, muchas personas también dicen que es una virtud el ser generoso, el querer dar a otro. Si hay algo en el mundo en que nosotros primeramente no debemos ser generosos, es con la salvación que está a nuestra disposición. Primeramente tenemos que tener para nosotros, apropiárnosla nosotros, diciendo, Señor, tú moriste por mí, tú eres mi Salvador. El Señor Jesucristo murió. La virtud de su sangre, que implica una vida pura y sin mancha, derramada, tiene el valor suficiente para pagar los pecados de todo ser humano de todas las edades. Dios nos dice que Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío se arrepiente de su camino. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿qué vemos acá? La mayoría va en el camino ancho. Entonces, ¿de quién es el problema? ¿De quién es la dificultad? Es nuestra. Cuando nosotros no reconocemos. Y eso viene de mucho antes. Ya desde el huerto. El hombre era el responsable, él no fue engañado como Eva. Fue voluntariamente que lo hizo. Y él le dice, bueno, la mujer que me diste fue la culpable. La mujer dice, la serpiente me engañó y comí. No se hace responsable. Eso es lo que debe cambiar en esto. Nosotros no nos debemos hacer responsables de nuestro pecado. Yo soy pecador. Cuando nosotros nos arrepentimos, si piensa bien, no significa que nosotros tenemos que arrepentirnos de cada uno de nuestros pecados, porque no podríamos. ¿Se acuerda usted qué pecó el 17 de septiembre hace 10 años atrás? ¿Cómo podría confesar ese pecado? Porque todos los días pecamos. ¿Qué tenemos que reconocer? ¿De qué tenemos que arrepentirnos? De reconocer de que somos pecadores. Arrepentirse es decir lo que Dios dice de mí mismo. Yo soy un pecador y Él es santo. Y la paga del pecado es muerte. ¿Por qué murió el Señor Jesucristo en la cruz? Si Él no tenía por qué morir, no tenía ningún pecado. Murió por mí. ¿Lo cree usted? Él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Entrar por el Señor Jesucristo significa creerle, creer lo que Dios dice respecto de Él. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oír. Allí también en Juan, y con esto vamos a terminar por la hora, empezamos más tarde este día. Fíjese bien la verdad de la palabra de Dios. Dios no miente. Al principio le dijo,
a Adán: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Murió espiritualmente y luego físicamente también, no está con nosotros, murió. Pero ¿qué nos dice el Señor Jesucristo? Le dice a usted y me ha dicho a mí. Juan 5:24. Juan 5:24 dice así: de cierto os digo, y el que oye mi palabra, lo que usted está escuchando, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Dice, el que cree al que me envió, no dice el que cree en Dios, porque muchas personas dicen creer en Dios, creen en la existencia de Dios, pero no creen en Dios. Él es mi Salvador, Él murió por mí. Mis pecados fueron clavados allí en la cruz, en el cuerpo del Señor. Por lo tanto, si el Señor murió, el Señor Jesucristo murió por mí, yo no tengo por qué morir eternamente. Eso es lo que dice acá. El que oye mi palabra y cree, o sea, le cree a Dios, tiene vida eterna. Cuando nosotros decimos, como nos preguntan, ¿usted tiene vida eterna? Y le decimos, sí, yo tengo vida eterna. Dice, esta persona es arrogante. Se considera que tiene vida eterna, que va al cielo, así porque sí, y mire cómo es. Si yo voy al cielo y usted puede ir al cielo, no es porque yo sea bueno. Y ya hemos dicho, ninguno es bueno. Es porque hemos reconocido que somos pecadores, pero hemos reconocido a la vez que el Señor Jesucristo murió por mí, pecador. Y aquí me dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Por lo tanto, si yo muero, mi despertar va a ser en la presencia de Dios. Es vida eterna. Esto no tiene nada que ver con la senda limpia del camino ancho, de tratar de cumplir los mandamientos. Porque si yo hago un pecado, me voy a condenar, voy a perder mi salvación. Y es imposible que alguien que haya confiado en el Señor pueda perderse. Porque Él dice, el que oye mi palabra y cree que tiene vida eterna. Y lo que es eterno es para siempre. ¿Por qué? Porque la vida que el Señor da depende de Él, del sacrificio, del triunfo en la cruz. Muchos vieron al Señor allí en la cruz como un derrotado. Así lo vieron los judíos. Derrotamos a aquel que venía a quitarnos la gente. El Señor no quedó en aquella cruz. Tampoco quedó en aquella tumba en la cual fue depositado el Señor, la dejó vacía. Él resucitó. Él vive y vive para siempre. Si nosotros vivimos es porque Él tiene vida y Él vive para siempre. Y mi salvación, como su salvación, depende de la obra consumada en la cruz. No hay nada más que hacer. Usted no tiene nada más que hacer sino que venir tal como está. El Señor lo va a sacar de ese camino ancho donde está y lo va a llevar al camino angosto. Pero una cosa más, aquella puerta es estrecha. ¿Por qué es estrecha? Porque en una puerta ancha, esta no es muy ancha pero es alta, uno puede entrar rectamente. Una persona no puede así entrar a la vida. No puede ir inclinado con la cabeza en alto. ¿Por qué? Porque no puede llegar orgullosamente, yo me he ganado el cielo con lo que he hecho, no. Tiene que ir inclinado, arrollado, si es posible, o tirado, estirado abajo, humillado en la presencia de Dios. Yo te ofendí, yo soy un pecador, yo merecía el infierno, pero por tu gracia, tú mandaste a tu hijo murió por mí, a él le golpearon, lo abofetearon, le clavaron sus manos, sus pies, por mi culpa, por su culpa. Si usted lo reconoce, usted tiene vida ahora ya y para siempre. Dice el apóstol, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. El Señor bendiga su palabra.
Cantaremos un himno para concluir esta vez, el himno 117. ¿Cómo es? O el 409.